Artículo C. Cultura externa e interna. En la sección A hemos definido a la cultura externa como fenómeno dinámico y colectivo, y a la cultura interna como fenómeno estático e individual. Comencemos por aclarar que a los términos dinámico y estático hay que otorgarles un sentido estructural. Esto es, la cultura externa es dinámica porque su superestructura crece desde afuera, con independencia de todo individuo observador. Ello se debe a que el carácter colectivo de la cultura externa causa un continuo aporte exterior de nuevo sentido, una creación constante de nuevos objetos culturales o el perfeccionamiento de los ya existentes. Contrariamente, la cultura interna es un modelo cultural o sistema de premisas cuya estructura crece desde adentro, por exclusiva obra del sujeto anímico. En ese sentido puede afirmarse que la cultura interna es un fenómeno estático, porque consiste en un sector de la estructura cultural, la cual es memoria de conceptos, es decir, memoria de objetos culturales internos, objetos que subsisten rígidamente estructurados y no cambian por ningún motivo salvo la voluntad del sujeto. Es evidente que, desde el punto de vista estructural, la cultura interna es una estructura de grado menor que la estructura de una cultura externa, la cual está alimentada por una comunidad de sujetos expresivos. Esta superioridad estructural dificulta su observación y descripción y obliga a considerar aquella parte que nos toca más de cerca, aquel aspecto de la cultura externa que nos involucra en su trama e inclusive nos determina desde afuera. Sin embargo, siendo que una estructura no se compone de partes sino de miembros integrados en un todo, hemos de obrar con extrema prudencia al abstraer una fracción de la cultura externa, vale decir, no olvidaremos jamás que el fragmento observado es una estructura abstraída arbitrariamente de la totalidad estructural de la cultura externa e indisolublemente encadenado a ella. Para precisar la forma que ha de revestir dicha fracción estructural externa, a la que finalmente vamos a denominar hecho cultural, debemos referirnos al espacio y al tiempo. El espacio abarcado por una cultura externa es, indudablemente, enorme. Todo lugar que contenga un objeto cultural externo es parte de tal espacio, desde el sitio ocupado por la galaxia más lejana hasta aquel en que se mueven las partículas subatómicas, pasando por todos los objetos culturales comunes a la sociedad. En verdad, el ámbito de la cultura externa es increíblemente extenso, y ello por efecto de la actitud postora de sentido que caracteriza al paso o al viria perdido. Los alcances de este efecto asignador se comprenderán mejor si definimos al espacio cultural exterior como todo aquel lugar en el que sea posible efectuar alguna de estas tres cosas: a. Descubrir un ente designado, b. Proyectar un signo, c. Reconocer un objeto. El espacio real que cumple con alguno de estos requisitos constituye el universo de los objetos culturales externos. Dada la gran magnitud del universo de objetos culturales externos, ámbito total de la cultura externa, no ha de resultar fácil, a primera vista, delimitar el espacio cultural que guarde para nosotros la mayor importancia. Es decir, la fracción estructural de la cultura externa, que procuramos definir, no parece posible que pueda realizarse empleando solamente una pauta espacial. Ello podrá hacerse, no obstante, considerando también la acción del tiempo en la cultura externa. El tiempo en el cual permanece y subsiste el mundo de los entes finitos es, desde luego, el tiempo trascendente. Empero, el tiempo del universo de objetos culturales externos es una especie temporal cultural denominada tiempo histórico. Vale decir, la cultura externa no es una estructura estática, que permanece fijada en el tiempo, sino un ser vivo que crece y se desarrolla, que evoluciona y posee una historia, un tiempo de hechos. ¿Qué es la historia? ¿En qué se diferencia del tiempo trascendente? Respuesta: historia es la proyección continua de la cultura externa sobre el tiempo trascendente. Recordemos que el destino del Pasu es ser postor de sentido en el mundo y que dicho objetivo macrocósmico lo cumple mediante la expresión significativa, la cual es correlativa con la significación continua que fundamenta el pensamiento racional. Página 55. El tiempo trascendente es un tiempo óntico, en el que suceden y duran los entes a los que, justamente, la expresión significativa ha otorgado un sentido cultural.
Es así que el tiempo trascendente transcurre paralelamente a la significación continua de la estructura cultural, que se trasunta en la expresión significativa, por lo que resulta inevitablemente revestido de sentido cultural. Del tiempo trascendente no podrá concebirse, entonces, ni un instante que sea insignificante porque su concepto es permanentemente significativo en el contexto de la cultura externa, que es reflejo de la cultura interna. Y el desarrollo significativo y continuo de la cultura externa, que sucede en el tiempo trascendente y que lo encubre con sentido cultural, es la historia propiamente dicha. Con otras palabras, el tiempo trascendente, tomado como ente externo, es convertido por la proyección colectiva de la cultura externa en objeto cultural. La historia es, pues, el tiempo trascendente culturalmente transfigurado. Pero la historia así definida, como un continuo temporal cultural, es manifiestamente análoga a la significación continua que fundamenta el pensamiento racional. Recordemos que, cuando en el horizonte de la significación continua se destaca un relieve, este constituye el fundamento significativo de un pensamiento racional, es decir, un símbolo como y figura 21, en el continuo transcurrir de la historia de una sociedad, durante el desarrollo de su cultura externa. ¿Qué suceso es equivalente a un relieve en el horizonte de la significación continua? Respuesta: cuando un suceso se destaca nítidamente en el continuo transcurrir de la historia se dice que el mismo constituye un hecho histórico. El hecho histórico, en la estructura de la cultura externa, es análogo a la manifestación de un relieve, figura 21, en la estructura cultural. Esta analogía, desde luego, puede ser profundizada y es lo que se hará en el próximo artículo, pero ella permitirá, ahora, extraer una importante conclusión. Por ejemplo, siendo que un relieve tal como y es un símbolo conformado por la manifestación de uno o más símbolos arquetípicos, debemos inferir de ello que, análogamente, el hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo. Respuesta: en efecto, todo hecho histórico es la manifestación de un arquetipo psicoideo, o mito, en un espacio cultural determinado. Parece que nos acercamos, así, a la fracción de cultura externa que buscábamos para comprender su influencia sobre un observador individual. El hecho histórico sería, a todas luces, aquel aspecto de la cultura externa que nos involucra en su trama e inclusive nos determina desde afuera. Sin embargo, esta conclusión no es del todo correcta, pues la determinación real que la cultura externa es capaz de ejercer sobre nosotros solo es efectiva en el tiempo presente y todo hecho histórico es invariablemente un suceso acaecido, la noticia de algo que aconteció en otra época y del cual se conserva el recuerdo. Para solucionar este problema no hay otro modo que ceñirse al presente histórico, más, que es un hecho histórico considerado en su momento presente. Respuesta: un hecho cultural. O, con otros términos, un hecho histórico es un hecho cultural pasado. El hecho cultural es, entonces, esa fracción de la cultura externa que nos involucra en su trama y a la que debemos estudiar para comprender el fundamento estructural de la cultura externa que, como sabemos, es de grado superior al de la cultura interna o modelo cultural. Y el hecho cultural, en su calidad de hecho histórico, es, según vimos recientemente, la manifestación de un arquetipo psicoideo o mito en un espacio cultural determinado. Más precisamente, la sabiduría hiperbórea denomina arquetipo astral al arquetipo psicoideo que vitaliza la superestructura de un hecho cultural, tal como se explica en el tomo quinto. Resumiendo, hemos comprobado que entre la cultura externa y la cultura interna existe una correspondencia estructural estricta, de tal modo que los conceptos o aserciones de la estructura cultural interna se reflejan en objetos culturales de la cultura externa, y que el continuo significado de la estructura cultural interna es correlativo con el continuo significado temporal del devenir histórico de la cultura externa. También vimos que la manifestación de un símbolo y que replica a un concepto 20, es análogo a la manifestación de un arquetipo psicoideo durante un hecho cultural. Nos tocaría ahora profundizar en el concepto de hecho cultural y estudiar las relaciones estructurales entre objetos culturales y hombres, a que da lugar la manifestación del arquetipo psicoideo. No obstante, hemos de dejar pendiente,
Por el momento, este propósito para dedicarnos a examinar con detalle las correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos. Es necesario dar este paso previo, y comprender mejor qué es historia y hecho histórico, antes de encarar el estudio de ese momento estructural de la historia que es el hecho cultural.